Pero entonces a mí eso me ha fascinado. Y luego el hecho también de las imágenes. Me parece muy interesante el poder acercarse a la idiosincrasia de un país, sobre todo cuando es tan lejano como ahora México, a través de sus artes, ¿no? Leer la literatura del país y nos aproxima a la idiosincrasia del país a través de las imágenes que producen, ¿no? Entonces, ¿qué imágenes se producen en México? Nos permite como navegar un poquito por esa cultura tan ancha. Y como comentábamos, la gráfica es una tradición de larga data en México que se remonta a la época precolombina, ¿sí? Y luego pues, se prolonga hasta el día de hoy y es un arte a día de hoy muy importante dentro de las artes en México. Lo que yo quisiera es hacer un pequeño recorrido a lo largo del tiempo a través de conceptos claves que nos permitan como ir aproximándonos a esa realidad a través de la gráfica y de la ¿cómo es? Bueno, entonces el primer concepto es lo de la memoria mesoamericana. Mesoamericana hace referencia pues, a todas esas culturas que están en ese gran territorio que antaño llamaban el Semanáhuatl, o hoy también los movimientos de reivindicación indigenista la llaman Auchayala. Ese continente que tenía ya una tradición de grabado antes de que llegaran los europeos allá, y la técnica que se utilizaba en aquel entonces tenía que ver mucho con el uso de unos sellos que tintaban de alguna manera con tintes naturales y luego plasmaban sobre todo en telas o también en los libros. Se cree que también se utilizaba para los libros, los famosos códices. Y eran series de diferentes tamaños, no muy grandes, que podían tener diferentes formas, rectangular, cilíndrico, redondo, o también recortados como el que está ahí arriba, recortado, ¿no? Con el perfil de la figura, que en este caso es una figura zoomorfa, porque representa como un changuito, un mono, ¿verdad? O también los motivos que podían utilizarse eran motivos muy geométricos y lineales, o también de las deidades. Una de las características de la estética siempre colombina son esas figuras siempre como de perfil, que se pueden ver tanto en el chango como las que están acá. ¿No? El perfil siempre, esos son los que son de perfil y el cuerpo. ¿Sí? Los sellos normalmente, bueno, los que se han encontrado son de barro, pero seguramente se estima que también hay series que están realizadas en otros materiales así. Yo por perecedero ya no nos queda como veía en la novela, ¿no? Y entonces eran temas sagrados, de índole sagrada, pero también de índole de memoria, la memoria para hacer los libros y con motivos de registro de las grandes hazañas de los guerreros o también locales. ¿Sí? Luego pasamos al siguiente. Sí, bueno, aquí pues unas imágenes, por ejemplo, el sello de arriba que es cilíndrico, que se podía pasar dentro de la superficie, que podía ser la tela y ahí dejaba, ¿no? la huella, precisamente, en este caso es el grabado. Y también para la decoración de cuerpos, que es lo que representa esta figura de acá, ¿no? De cómo están decorados esos cuerpos para ocasiones ceremoniales especiales con esos motivos que podíamos encontrar en los sellos. Y estos son los códices. Ok, ya cuando llegan los europeos se van como diluyendo y sustituyendo esta praxis gráfica y va tomando otras formas, sobre todo en los primeros siglos, con la colonia española. Estamos en plena Inquisición, ¿verdad? Está todo colapsado por el pensamiento religioso, entonces las imágenes que empiezan a hacerse, sobre todo como muy vinculado a la iglesia, pues son devocionales, de corte religioso, para ilustrar los libros que ya se entendían ahí, se van a las entregas de acá, ¿sí?
¿sí? Y trasladarlo allá a las técnicas de grabado que eran usuales en aquella época en España, que tenían que ver mucho sobre todo con el grabado de metal. El grabado de metal está como muy asociado a toda la orfebrería y el arte del relujado, ¿sí? Y es un arte maravilloso acá. Y luego también la xilografía. La xilografía es un arte, una técnica de grabado que los europeos también aprendieron de otras culturas, como las orientales y la China, que trasladaron de China a Europa y luego de Europa se llegó a América, ¿no? Entonces es bonito ver como esas rutas culturales por donde navegan los inventos culturales y técnicas y conocimientos, ¿no? No hay solamente como un punto de nacimiento de los elementos culturales, sino que son una multiplicidad y van navegando de un lugar a otro. Luego más adelante, a la vera de las corrientes filosóficas de la Ilustración, va inundando también las colonias que estaban allá en el continente americano, ¿sí? Y entonces ya se van dejando de lado se va uno independizando y el pensamiento y el acercamiento social se va independizando un poquito de la iglesia, ¿no? Y van explorando otros temas. Y esos temas tienen que ver un poco con la actividad, con el quehacer, con la mirada contemplativa, por un lado, muy vinculada con el romanticismo, lo bucólico, ¿sí? Y también con la mirada más científica, ¿no? Estamos la racionalidad, la razón, todo hay que registrarlo, documentarlo para generar un conocimiento objetivo. ¿Sí? Entonces, aquí es el momento donde aparecen muchísimas estampas que dan cuenta de los paisajes, sobre todo los paisajes naturales, de las costumbres, de las maneras de vestir en aquella época, obviamente de los personajes ilustres. Por ejemplo, ¿no? Un paisaje. Aquí son personajes, por un lado a la izquierda son las damas, la alcurnia, ¿no? Y por acá son población indígena. Entonces es como una mirada como muy bucólica, libre o privada, o que no se mete, no se quiere como involucrar en cuestiones sociales y conflictivas, ¿no? Y también el hecho de observar, de la observación científica, dice que la objetividad, que el científico, el que observa, el que toma nota, no se tiene que involucrar en la realidad, está afuera. Entonces no se tiene que meter en eso, ¿verdad? Eso es un poco el acercamiento. O por ejemplo, estas cosas maravillosas que están las expediciones científicas en aquel tiempo. Durante los primeros años de la colonia, todo vivió bajo esa escena muy pesada de la Inquisición, que no quería como ampliar el conocimiento, ¿no? Es decir, todo estaba atravesada por esa inquietud religiosa. Y ya a partir del final del siglo XVIII, XIX, sí, como que uno como que voltea la mirada y quiere saber y comprender el lugar donde está, ¿no? Entonces, esas expediciones científicas y documentar todas las cuestiones, los yacimientos y los hallazgos arqueológicos, ¿no? Esas son litografías, por ejemplo, eso también de esta época es otra característica. Ya se introducen nuevas técnicas de grabados, y antes era la litografía y el grabado metal, ahora introduce nuevas técnicas. Por ejemplo, la litografía se hace según la piedra maravillosa de un mármol que viene de Alemania, de una cantidad muy específica que da como un mármol con una velocidad. Y se extiende por Europa y llega a Nuevo México de la mano de un italiano, dominante, digamos del siglo XIX, y se difunde en los espacios académicos, porque también una característica de esta temporada, que estamos hablando de finales del XVIII, la primera mitad del XIX, es que abre también en México, en Nuevo México, una escuela, la Real Academia de San Carlos, que era como una imitación, una réplica de la Real Academia de San Fernando en Madrid, ¿no? Entonces todo el canon estético es trasladado de allá, digo de acá, a allá, ¿no?
Ajá. Bueno, eso. ¿Qué más? Y luego sí llegan como muchos, van llegando muchos viajeros, no solamente ya se han abierto las fronteras, antes había el monopolio comercial y cultural controlado en España, ya se están abriendo las fronteras, ya hay más comercio con los demás países, ya llegan gente de otros países, ¿no? Entonces esos viajeros extranjeros, que también dibujan fascinados por lo exótico, ¿verdad? Y dar a conocer y regresar a sus países de origen con esas nuevas estampas, ni de México, ¿no? Hay como una fascinación que se traslada aquí en estas estampas. Y luego hay un vuelco, o sea, ya estamos en el siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, México ya se independiza, ¿no? Está en construcción del país, construyendo el Estado-Nación, hay que armar todas las instituciones, el gobierno, hay muchísimas pugnas políticas, hay muchísimos encontronazos entre diferentes ideologías, nace la prensa, y hay una prensa muy crítica, ¿no? Contra las clases gobernantes que están atravesados mucho por los valores, sobre todo francizados, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México cambia totalmente de urbanismo, de perfil urbanístico, y van construyendo así los grandes bulevares, tipo el Boulevard Haussmann de París, ¿verdad? O sea, como que va cambiando la fisonomía de acuerdo a esos valores que venían de Francia, la Revolución Francesa en el pasado, ¿no? Pero entonces hay toda una corriente de pensamiento crítico y muchísimas publicaciones en contra del gobierno, y los grabadores van a tener como un papel muy fundamental porque van a nutrir toda esa prensa crítica a través de imágenes que van a realizar utilizando la técnica de grabado, ¿sí? Y entonces está como muy marcado el contenido satírico, el contenido irónico, constante, pero también con una cierta ligereza, porque la sátira puede ser mortal, ¿verdad? Llena de veneno, pero siempre con una cuestión así lúdica. Y entonces aquí es cuando empieza realmente como la gráfica mexicana, porque antes era como los pre, ¿no? Pero ya existe el país, empieza a existir, aquí no existía el país como nación, ya se independizó de México, entonces ya se puede hablar de México y de gráfica mexicana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ilustrar es el hijo de la Bisote, o una publicación periódica, y ahí hay un dibujo que esto estaba hecho con este grabado, que fue Porfirio Díaz, ¿no? Un dictador que estuvo ahí entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esa época sobresalen diferentes grabadores, pero hay uno famosísimo que se ha hecho ya como icónico dentro del desarrollo del arte y del arte gráfico de México, que es José Guadalupe Posada. Y ese es interesante porque él es el José Guadalupe Posada que está en su taller. Ahí dice, ¿no? Taller de grabado, y ahí tiene su nombre. Entonces, eso también es interesante. Él vivió precisamente a caballo entre el 19 y el 20, murió en el 1913, murió en la más absoluta pobreza, alcoholismo y enterrado en una fosa común, o sea que la fama le llegó después, gracias a Diego Rivera. Pero fue un genio de la imagen, del dibujo y del grabado. Y fue interesante porque él, el hecho de tener ya su taller de grabado propio, significa que ya también estamos sacando el grabado de la Real Academia de la Cocina Academicista, sino que se abren talleres donde vamos produciendo esas imágenes con mayor libertad sin el cambio del profesorado que viene como a leccionar desde Europa, ¿verdad? Y por lo tanto ya hay otros canales de producción y otros canales de difusión, ¿no? Este estaba en uno de los barrios más populares de la Ciudad de México, repito, que es decir, no podríamos decir aquí. Las albergues. ¿A qué más venía? Sí, un barrio complicado, popular, ¿no? Entonces eso también es muy significativo, ¿no?
Y luego él, José Guadalupe Posada, fue pongamos el inventor que acuñó unas imágenes que se han hecho muy famosas que tienen que ver con esas cuestiones de las calaveras, ¿no? Estamos siempre hablando dentro de un lenguaje satírico, pero él supo, desde esos paisajes bucólicos a esto sí hay como un camino muy largo, ¿no? De creación y de la imaginación. Él hizo fusión entre la cuestión como popular, y sintetizó en esas imágenes de la Calaca como escenas de la vida cotidiana en México, pero también una manera como de criticar y también una manera de decir como humanista en el sentido que podemos bailar, podemos ser ricos, podemos ser pobres, pero finalmente todos somos las Calacas, ¿no? Las Calacas finalmente lo que también es una festividad, es el núcleo, es el epicentro de la festividad para el Día de Muertos que se celebra precisamente la de pasar, ¿no? Que se disfrazan todas como si fueran las calaquitas, ¿no? Aquí tenemos una escena de un fandango, ¿no? Con el arpa, un fandango es una fiesta. Aquí se dice fandango flamenco, ¿verdad? Pero ahí es un fandango con otros instrumentos. El arpa está zapateando sobre la tarima, ahí están comiendo sus tortillitas en el comal, ¿sí? Están tomando ahí un tabla de cerveza. Se está empinando ahí un pulque. Aquí están en una carrera, aquí es ya más satírico porque están como en una carrera, ¿no? O sea, en la carrera de la vida, en la carrera de la competencia, o sea, como criticando esos nuevos valores que ya se van como queriendo imponer en una sociedad, en un capitalismo incipiente, ¿verdad? Y cómo van atropellando, ¿no? O sea, mucha carrera y aquí pues te llevas por delante a quien sea notable. Aquí es bueno en el cementerio con unas damas ricas que se las llevan, ¿no? Bueno, entonces son como, uno podría como pasarse como tiempo y navegando todas estas imágenes y ir descubriendo como muchísima riqueza de simbolismos, ¿no? Nuevos, totalmente, que rompen con la estética que venían desde antes, ¿no? Y una de las figuras más famosas, que es esta que está aquí, que esta seguramente la conocen, esta es la Catrina, la calavera Catrina, ¿no les suena? Sí, porque estas se han reproducido, ¿no? O también le dicen, la Catrina en realidad es un nombre que le puso luego la Rivera, porque Guadalupe Posada cuando la dibujó le decía la garbancera. La garbancera hace alusión a vendedoras de garbanza. O sea que como tú dejabas sus orígenes nomás por aparentar en esa nueva sociedad francesa, ¿no? Que a pesar de que eras una vendedora de garbanza, te emperillas ahí con tu sombrero caritino y con plumas, ¿verdad? Pero al final también ibas a ir a la tumba, ¿no? Entonces siempre ese juego. Y luego también iban acompañados muchas veces eso que viene acá, por eso quise poner esta imagen. En estos días de muerte hay una tradición muy bonita que hay en México que consiste en hacer las calaveras. Las calaveras tienen como dos acepciones. La calavera es la figura de la parte esquelética, ¿sí? O sea, esto. Pero también se le dice a una composición popular, poética, en versos, siempre con mucho contenido, con una gran revolución en realidad, una gran guerra civil, porque duró muchísimos años y porque además fue sangrienta y como muy complicada, ¿no? Pero al final del día, después de 10 años, ganó el bando progresista con ideales socialistas de izquierda. ¿Sí? Entonces significa que se destruyó, había que desmontar y deconstruir todo ese país que se estaba construyendo sobre la francesanía y esos valores que venían de Europa, y más bien había que repensar ese nuevo país que surgía de las cenizas en el contexto de la revolución. Entonces aquí nace todo un discurso nacionalista, ¿no? Construir plenamente la nación, genuinamente mexicana, no francesa.
Entonces hay como una cosa muy interesante, una intersección muy interesante entre todo el discurso político que emana del Estado, de la misma institución estatal, con una alianza con las corrientes artísticas. Hay como una colaboración, una retroalimentación basada sobre eso, la revolución y el nacionalismo, revolución socialista de izquierda y ese nacionalismo. Un nacionalismo que va a hurgar y a querer enraizarse en esa reivindicación también de toda la cultura indígena precolombina, ¿no? El mexicano, la mexicanidad, tiene esas bases en esas culturas de origen precolombino, pero que además no solamente son culturas pasadas, sino que siguen vivas, seguirían vivas en ese entonces, ¿no? Y siguen vivas hasta el día de hoy. El gobierno, de hecho, hubo José Vasconcelos, un ministro de Educación, secretario de Educación Medicinal allá, que fue anteriormente rector de la Universidad de allá, que convocó a los artistas y se ayúdenme a crear un México, ¿no? Y a educar a la gente. Entonces, el muralismo fue como una estrategia, ¿no? Para hacer un arte de carácter público con un objetivo también pedagógico y muy ilustrativo, ¿no? Porque había que contar qué era México, ¿no? Entonces siempre hacen referencias históricas, ¿no? Que el campesinado, que los franceses que vinieron a invadirnos, bueno, todas las luchas acá, ¿no? Y todos los personajes, los afrancesados. Entonces van construyendo como esa narrativa a partir de esas imágenes. Eso como referencia, bueno, aquí es simpático porque este es el famoso mural que se llama Una tarde, ¿cómo es? Ajá. El domingo. Un paseo dominical en la Alameda. Aquí he visto que tienen Alameda también, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, entonces el paseo dominical en la Alameda Central. Entonces aquí puso un montón de personajes. Diego Rivera. Él es Diego Rivera. Él se personificó como México. Aquí puso que aquí es cuando empezó a reivindicar la figura de José Guadalupe Posada con toda su inventiva a la Catrina Garbancera, ¿no? Y ese es José Guadalupe Posada, o sea, como que lo legitimó, él, el gran artista, legitimó ese legado que estaba dejando él, ¿sí? Frida Kahlo está acá. Bueno. Entonces, sí, eso en cuanto al muralismo como referencia y cómo el gran muralismo, el gran artista reivindica todo el legado de los grabados. ¿Sí? Y entonces, sí, exactamente, paralelamente de todo el desarrollo de la pintura pública de gran formato, va surgiendo también una producción de gráfica muy efervescente, muy viva, liderada o guiada por todos esos ideales de izquierda. Entonces, de izquierda, estamos hablando años 20, años 30, años 40, o sea, la revolución se consuma en el año 20, entonces esa década de los 20, 30, 40 son como muy activas desde ese discurso político, ¿no? Que entonces va a ser uno de los rasgos principales característicos de la gráfica mexicana, ese contenido político y sobre todo como los izquierdas. Surgen un montón de un sinnúmero de agrupaciones donde va a convocar y va a convocar a los trabajadores. Por ejemplo, el estridentismo, que es un movimiento que combina las vanguardias, algunas vanguardias europeas con el futurismo, pero usado por el sindicalismo y también como muy político. Y entonces hacen colaboraciones entre grabadores y poetas. Este, por ejemplo, es un libro de Manuel Nández Arce, que es el poeta, ¿sí? Y estos son grabados que ilustran el libro de Charlotte.
Superpoema bolchevique en 5 cantos, pues da un poco la idea que traía. De cuál era el nombre, ¿verdad? Tengo un poema aquí que me traje de este hombre que no es lo que digan para que se vean un poco el teatro, que se me hace interesante porque el estudiantismo sí logra conjugar toda una cuestión de compromiso y realidad política, pero también incluye una cuestión como muy emotiva, muy personal y lo subjetivo. Entonces, Prisma, que es un poema de Manuel Maples Arce. Yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Un parque de manubrios me engarrota en la sombra y la luna sin cuerda me oprime en las vidrieras. Margaritas de oro deshojadas al viento. El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios innobles del telégrafo. Y mientras que los ruidos desenrajan las puertas, la noche ha enflaquecido, lamiendo el recuerdo. Y ahí se sigue y luego termina. Las estrellas del recuerdo, la estrella del recuerdo, naufragar en el agua del silencio. Tú y yo coincidimos en la noche terrible, meditación temática deshojada en jardines. Locomotoras, gritos, arsenales, telégrafos, el amor y la vida son hoy sindicalistas. Y todo se dilata en círculos concéntricos. Entonces es interesante porque él en este poema, y así conjuga la cuestión política del sindicalismo, también las referencias a la ciudad. Eso es lo que le da del futurismo, que era la, ¿no? De la modernidad, ¿no? Y de la tecnología, cuando todavía había esa fe absoluta de que la tecnología podía ser una manera de emancipación de la humanidad y de la clase obrera en este caso, ¿no? O sea que sí nos iba a hacer felices como sociedad. No puedo imaginar lo que iba, es lo que iba a tener. Bien, entonces, pero bueno, ese es el estridentismo. Hay otras agrupaciones, otras iniciativas, como la Escuela de Pintura al Aire Libre. Es un sector de la academia formal que empieza a desarrollar un punto de vista más crítico. Dice, tenemos que salir del salón de las aulas, irnos a la calle y llevar a los alumnos a la calle, ¿no? Entonces, se arman esas escuelas de pintura al aire libre, pero también para hacer grabado. Los centros populares de enseñanza artística urbana, es decir, arman escuelas en los barrios para que la gente de sectores más marginales tengan también acceso a las artes. Luego el sindicato de obreros técnicos, pintores, escultores y grabadores revolucionarios, ¿no? Que fue una propuesta, una iniciativa de Siqueiros. El grupo 3030, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Ellos tendrán luego muchísimo nexo también aquí con todos los grupos antifascistas, ¿no? Y de hecho tendrán grupo en los años 30 en Valencia, en Madrid, en puntos claves, en exposiciones de grabados de todos estos artistas que estaban compartiendo como esos ideales, ¿sí? Y luego el más famoso porque sí ha habido el taller de gráfica popular TGP, fundado por fue también una iniciativa colectiva, ¿no? Pero el más renombrado fue Leopoldo Méndez, y es un taller de gráfica popular, como dice su nombre, donde producían también muchísimas gráficas, siempre con ese tipo de contenido que estamos viendo acá, ¿no? Y con ese cometido también de educar al pueblo, es decir, generar imágenes reivindicativas, ¿no? De lucha. Y en respuesta y en apoyo a ese proyecto de Estado-Nación que se estaba construyendo desde los criterios revolucionarios y de educación. Entonces, aquí pues están las huelgas, están los campesinos, están los mineros, ¿sí?
Se utiliza mucho la litografía, se utiliza mucho la xilografía, la de la izquierda del campesino. Es también, como siempre, tiene montones y se ven todas estas imágenes como muy cargadas, muy dramáticas, ¿no? Ya no es la ligereza de la sátira, ¿no? Ya es como ahí como muy intensas y que va para adelante, siempre movimiento para adelante, haciendo énfasis, haciendo frente a las adversidades del clima, del patrón, del no sé qué, ¿no? Entonces aquí todo el mundo se parece que, bueno, como el viento ahora que caminamos y nos queríamos. Ajá, y aquí con las banderas, y la cuenta, los niños. Y también una cosa interesante que inauguró este taller de gráfica popular es de que empezaron a tener dos vertientes. Por un lado, la creación individual, bueno, tú firmas como este de Pablo Higgins, tu gráfica, ¿no? Que luego hacían, ustedes saben que la gráfica, a partir de que se traslada la imagen, que en este caso del campesino en una piedra se traslada sobre el papel, puedes hacer el tiraje que uno quiera, ¿no? Entonces eran tirajes grandes porque precisamente era también como, luego como una buena distribución, ¿no? No eran los tirajes chiquitos, solamente por una vez que vamos a hacer un tiraje de 10, de 15, de 20, ¿no? Sino vamos a hacer 100, 300 para que vaya circulando todo ese contenido. Pero entonces, bueno, por un lado estaba como la creación individual de las firmas como artista y también la autoría colectiva, que se firmaba taller de gráfica popular como el de los mineros, ¿sí? Entonces se funde, también hay un cuestionamiento, una reflexión sobre quién es el artista, quién es el autor, hay que ponerlo en realce, no hay que ponerlo en realce, y es interesante que desde la gráfica pongan sobre la mesa estos temas, ¿no? Y desde la gráfica popular, ¿no? Muy bien, entonces eso se va, toda esta cuestión, todo este contenido, toda esta preocupación e inquietud política es como un hilo conductor a lo largo de todos los años que se mantiene, pero va cambiando de matices. Y entramos, por ejemplo, en lo que he llamado la clandestinidad. En la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir del años 60, 70, hay una gráfica, se sigue produciéndose una gráfica muy politizada, pero desde otros parámetros, porque el gobierno se ha transformado, ¿no? Ahora estamos en plenos años 60, estamos en las plenas dictaduras de Latinoamérica, gobiernos que se han vuelto represivos. Acaba de pasar la Revolución Cubana, Estados Unidos está así, entonces empieza con todas las políticas injerencistas, ¿no? Y eso se traduce y se refleja pues, en la creación, en las condiciones de creación y en los contenidos de creación, obviamente también dentro de la gráfica, ¿no? Es decir, es una gráfica que ahora ya no, bueno, el primer quiebre es el hecho de que ya no está colaborando con ese Estado, ahora está en contra del Estado, ¿no? Entonces eso es como muy significativo. Y por lo tanto ya no lo hace con el beneplácito y es una gráfica que se produce en un contexto de clandestinidad, ¿no? Y además no es que tienes todo el tiempo para pintar el mural que dijo la revolución, ¿verdad? Es rápido porque si no viene la policía y te agarra, ¿no? Entonces también la manera en cómo se distribuye esto, ¿no? Bueno, la prensa corrupta, el 2 de octubre de 1968, precisamente el año de los Juegos Olímpicos en México. Que cuando ocurren estos eventos así internacionales, pues siempre el país, la acogida, el anfitrión, pues tira la casa por la ventana y todo muy bonito y todo no sé qué, no sé cuánto, queriendo esconder todos los trapos sucios de la casa, ¿verdad? Entonces, pues ellos salieron a la calle y dicen no, ¿no? Y una de esas que salieron, sobre todo los estudiantiles, los movimientos estudiantiles, hubo una represión muy grande el 2 de octubre de 1968. Y aquí lo están denunciando con esta paloma, ¿no? Porque uno de los eslogans de los juegos fue la paz, la paloma y todo eso, entonces se afectaron. Aquí exigimos deslindar responsabilidades. Aquí es, bueno, es el perfil
hay una superposición de perfiles y se nota, ¿no? Pero el primero es el del presidente Ordaz, ¿no? O sea, precisamente yo creo que era de los más feos que ha tenido México, ¿no? O sea, era un señor feo, o sea, siempre muy relativo. Pero ¿cómo le van poniendo ese casco? Bueno, como de los militares que salían a las calles a reprimir, ¿no? El casco de la policía, pero luego también el perfil pues de simio, o sea, como símbolo de la fuerza bruta, ¿no? Pobre simio, pero bueno. Sí. Pero bueno, un poco esa era la idea, ¿no? Y ese era el símbolo del 68 de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero aquí ha sido como transformado y intervenido con estas imágenes de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, bueno, es toda una serie de gráfica que se produce así en contra del Estado. Y por lo tanto van a utilizar como muchas, bueno, también fotocopias, y entonces amplían la reflexión sobre el acto y la praxis gráfica, ¿no? Y a lo mejor también incorporan otras maneras de pensar la gráfica. Y salen y los pegan con el engrudo, ¿sí? Ese es el tipo de la gráfica política. Entonces subsiste todavía la gráfica política, pero en otras condiciones, en otros soportes. Ok, y ahora vamos a hacer un paréntesis antes de regresar aquí a la época actual para decir que paralelamente a este hilo conductor muy fuerte, ¿no? Que es un sello característico de la producción gráfica mexicana, que es el político, paralelamente se va desarrollando una otra corriente simultánea. Yo creo que en contra de la política, por eso a mí me gusta decir que lo político siempre está pululando, o bien porque de manera explícita convocan lo político y permiten toda la revolución con ese contenido explícito político, o bien porque lo rechazan, ¿no? Pero no dejan indiferente lo político, ¿no? Y entramos dentro de toda esta gente que opta por oponerse a lo político y responder un poco al llamado del arte por el arte y luego de la felicidad, ¿sí? Entonces, los artistas que se identifican más con esta manera de generar arte, pues abogan por el arte como un ejercicio más individualista, más íntimo, ¿no? Más a puertas cerradas, ya no es lo colectivo, ya no es lo público, además ya no tiene como esa vocación de sensibilizar, de educar, de formar a las masas, ¿no? Sino más una experiencia estética personal, por lo que significa que ya pierde ese contenido narrativo, ¿no? Es más como casi un acto poético a partir de una experiencia muy personal del creador. Entonces, como que se quieren deslindar de afuera, ¿no? Y mirar hacia esa experiencia y dar cabida como otra vez al genio creador o a la música inspiradora, ¿no? Y eso también implica a nivel del grabado, ¿no? Que se desechan algunas técnicas. Antes, en el anterior, se había recurrido mucho a otro material para el grabado, que era el linóleo. El linóleo es otro material que no es madera, no es metal, no es piedra, es un industrial, ¿no? Pero que es muy fácil de manipular, muy rápido, y eso pues a mí contribuía a la rapidez en la cantidad que hace sacar y producir imágenes. Y ahora es como otra vez reivindicar pues un tiempo para crear, y no sé qué, y voy, regreso, me recibo mi tecito, mi roncito, y otra vez, ¿no? Entonces es otro los tiempos, ¿no? Y otra la experiencia creativa. Y se regresa más a los espacios formales de creación de la escuela, ¿no? Y se crean, y la verdad es interesante porque se van generando también otras escuelas, ¿no? La Escuela de las Artes del Libro, la Escuela Nacional de Artes Gráficas, y ahí también pues nacen las grandes instituciones formativas educativas que existen
el INEGI, ¿no? Que preparan pues, profesionalmente a los grabadores. Y también los grabados se van, en vez de estar en la calle, ¿verdad? Dándote el volante ahí con la imagen que acabamos de producir toda la noche a las exposiciones afuera, las invitaciones. Esta pared de estas escuelas. Lo interesante de toda de esta corriente del arte por el arte y de la cultura, lo estamos aquí, es que también se nutren y hacen un diálogo con todas las vanguardias europeas, ¿no? Entonces, que las vanguardias europeas como el cubismo, este es como un neoexpresionismo, pero esas vanguardias que también se alimentan europeas de otras culturas, ¿no? Sabemos que el cubismo, por ejemplo, se alimenta de la estética africana, ¿no? Entonces, otra vez, como que tenemos esa lógica que los conocimientos y las estéticas van viajando de uno para otro, ¿no? Entonces, lo que hacen mucho estas corrientes es de que dialogan con las vanguardias europeas, pero también se van a nutrir y otra vez van a reivindicar, ese es un elemento, el legado precolombino que están a tocar tierra, ¿no? Y reconocer las raíces propias. Y dentro de bueno, aquí tenemos otros artistas, Juan Soriano, Rafael Coronel, ven, ¿no? Con unas cuestiones abstractas, unas cuestiones surrealistas, y dentro, para enlazar también una cosa maravillosa se pueden apreciar aquí en el museo ahora mismo, Carlos Mérida, hay una exposición sobre estas serigrafías que están aquí, son serigrafías de los años, ¿cuánto? Esta es en el 75, ajá. A partir de los años 50, 60 se pone mucho en boga toda la serigrafía de las artes gráficas, y él, Carlos Mérida, que es un guatemalteco que llegó a México en el siglo XX, fue como un punto de atracción grandísimo de la gente creativa, pensante, revolucionaria, ¿no? Y llegaron todos aquí, justo terminando la revolución en 1920, ahora que llegó, y ahí desarrolló toda su obra. Pero no solamente desarrolló su obra como creativo, pero también tuvo un papel muy importante a nivel de gestor y de promotor, porque dentro de esos espacios formales de promoción de la obra, él tuvo un papel importante porque fue director de una de las grandes galerías de lo que era el Palacio de Bellas Artes ahí. Entonces también tuvo un rol trascendental a la hora de legitimar ese tipo de obras y de producción gráfica que se están generando. Entonces, él hace una simbiosis, una cuestión de hibridación muy interesante entre toda la cuestión abstracta, el grado abstracto, ¿no? Pero el diálogo con la cuestión americana. De hecho, aquí tengo un fragmento de un pequeño texto que él mismo escribió a la hora de presentar un catálogo que decía, bueno, hablaba de la pintura, pero también se la reflejaba aquí. Mi pintura ha nacido al calor de mi íntima convicción de que es preciso hacer un arte completamente americano. Pienso que teniendo América tanto un glorioso pasado de arte como un carácter propio en su naturaleza y raza, términos que se utilizaban entonces, debe sin duda tener una expresión artística propia. Mis cuadros son el resultado de una pura observación de la naturaleza y de un devoto amor por nuestro arte autóctono, ¿no? Entonces, eso, cómo él combina toda la cuestión de la abstracción con los colores y con estas figuras, en este caso, estas dos imágenes que vemos acá, hacen parte de una serie de serigrafías que él hizo en torno al Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro sagrado de los mayas, donde se cuentan todos los mitos fundacionales de los mayas, y él, inspirado precisamente en este contenido mesoamericano, recrea esto. Y se dan cuenta, pues eso, son figuras que están,
son figuras que también están como recuperando toda la estética mesoamericana, están así como cosas en perfil, ¿no? Este es bonito porque si se dan cuenta, estas son las volutas se llaman, que luego vemos en los códices, en los libros sagrados, de las imágenes que hacen referencia como a la palabra florida, ¿no? A la palabra sagrada. Entonces aquí él lo retoma con otra forma, ¿no? Y esos colores que están como muy presentes también en todos los, en las pirámides y en todas las construcciones antiguas en aquella época, ¿no? Bueno, y otros grandes artistas dentro de esto que también están aquí en el museo, que van a poder apreciar, es Rubino Tamayo. Rubino Tamayo también fue muralista, gran pintor, pero también fue un genio del grabado, ¿no? Tanto que él hacía litografía como el que está en la izquierda, que también retoma mucho esos colores muy latinoamericanos, ¿verdad? Y fue inventor de una técnica que se hizo muy importante que se llama la risografía. Entonces, en este distanciarse de la cuestión política, también uno de los intereses de los artistas era la experimentación, ¿no? Experimentar técnicas y explorar y ver otras posibilidades. Y en este sentido se enmarca la labor de Rubino Tamayo, que como ingeniero Rubén vas ahí metidos en su taller de litografía, pues, por eso yo quiero más textura, más cuerpo, ¿cómo le hago? Y ahí experimentaron, inventaron la risografía, que es como un polar. Puedes poner sobre la base varias cosas y luego trasladarlo, pero entonces parecen estas imágenes que son como bidimensionales, en ciertos casos tridimensionales, ¿no? Entonces, bueno, y también eso se dio al calor, todos estos artistas tuvieron mucho, cómo se alimentaron también de las vanguardias propias, viajando mucho, es el cosmopolitismo. Entonces vinieron a Europa y andaban en los talleres de grabado de París, de Barcelona, inventaban el Instituto de Los Ángeles, ¿no? Entonces también se alimentaba mucho de eso, ¿no? Y adquirieron mucha expertise. Y luego el Gran Toledo. El Gran Toledo también, que murió hace poco, creo que es de los más, iba a decir jóvenes, o sea, de los muertos más recientes, ¿verdad? Los que tenemos acá. Francisco Toledo también fue alguien que supo integrar todo el legado, los colores, los personajes, la fauna de su tierra natal de México y en particular de Oaxaca, ¿no? Y también con una cuestión muy lúdica y un investigar la materia prima, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes, bueno, estos son los colores ocres que son como muy característicos de allá de Oaxaca y lo retomo, ¿no? Y siempre hay como referencias a animales, ¿no? Aquí es un ser híbrido y estos son alacranes. Y aquí no se ve bien, pero en una lancha, en una barquita, hay un conejo y hay un sapo. Ahí se ven, ¿sí? Este es el sapo y este es el conejo, ¿no? Y este se está rodeando como una ola enorme o algo así, ¿no? Pero todo eso, o sea, si se fijan, todos estos raspones, o sea, es todo un ejercicio creativo y también de exploración de la piedra, ¿no? ¿Cómo le rato, cómo le pongo a esto? Entonces, eso es lo que aportan como estos, toda esta gente de artistas que van explorando, que se alejan un tantito de lo político y no solamente la vuelta, vámonos en la revolución de Cuba, sino déjame meterme de lleno en esa creación. Y las dos cosas hoy en día, pues estas dos corrientes, ¿no? Subsisten al día de hoy. Hay talleres por todas partes, por todo México. Pero un caso muy especial, muy paradigmático, es el caso de Oaxaca. Oaxaca es en el sur de México, que ha dado pie a una efervescencia artística como fuera de lugar. Bueno, fue de lugar muy interesante para los estudiosos y para los amantes del grabado. Bueno, en parte porque Rufino Tamayo era de Oaxaca, Francisco Toledo era de Oaxaca, Rodolfo Nieto de Campo de
de Oaxaca, o sea, como que de ahí sí ha sido un semillero de grandes artistas. Pero estos grandes artistas es bonito porque están permeados por unos valores de las culturas comunitarias de allá que hacen mucho énfasis en la importancia de la redistribución y de la devolución. Es decir, tú has ido a París, al taller Program Francés, tú has ido al Tamaño de Distrito, tú has ido a la Bolívar en Barcelona, regresa y comparte, ¿no? Tus riquezas, si vendiste cuadros, ¿no? Y hiciste como de un capital, pero tu conocimiento y tu experiencia. Entonces, toda esta gente regresó de alguna manera a Oaxaca, y eso ha hecho de que formaran públicos, han abierto espacios, instituciones, han publicado revistas y han sido semilleros de nuevas generaciones de artistas y de grabadores. Se dice que actualmente en la ciudad de Oaxaca existen como 70 talleres de grabado, ¿no? Tanto de fotografía como de litografía y digital, no son digitales. Y esos espacios, por ejemplo, hay un espacio que lleva el nombre de Tamayo, un taller de artes plásticas de grabado, donde se formaron muchos grabadores y que abrió las puertas a alumnos, a gente talentosa que venía sobre todo del campo, ¿no? De extracción rural y campesina. Entonces, estos chicos jóvenes entraron a estas escuelas e inundaron de su quehacer, de su mirada y de las imágenes que traían, pues de donde venían, ¿no? Entonces, hay hizo mucha fusión entre una cuestión como muy pueblerina, con los colores típicos y muy naif, ¿no? Y dio lugar como a lo que luego llamaron a la escuela mágica, medio, escenas oníricas, y salieron como grandes artistas. Bueno, uno de los padres es Rodolfo Morales. De hecho, aquí hay un cuadro maravilloso que es un óleo, no es un óleo, ¿verdad? Pero esas son litografías. Sí, los óleos tienen otros colores más, ¿no? Más vivos. Juan Alcázar fue un grandísimo maestro que también falleció hace poco de diabetes, que fue muy generoso, porque luego había esa vocación comunitaria sobre ir a los pueblos, no solamente, bueno, vente tú, ¿no? Y te acojo en mi escuela. No, además los chavos, los jóvenes llegaban y se quedaban a dormir ahí, ¿no? Eran escuelas, o sea, que no es que uno cumplías el primer año, 2 años, 3 años, ya te titulas y te vas. No, lo que tú necesitaras, ¿no? Entonces, la primera generación fue una generación de jóvenes que ya casi salieron viejos, porque se quedaron como 10 años ahí, ¿no? Y ahí dormían, ¿no? Y era una cuestión como muy autogestiva, ¿no? Pero luego, aparte de eso, como de recibir esa acogida, esa hospitalidad, es salir donde tú estás. Entonces fundaron muchísimo a las comunidades, a los pequeños pueblos, entonces fundaron muchísimas escuelitas itinerantes, ¿no? Dentro, a lo largo y ancho del territorio de ese estado. Y Juan Alcázar fue uno de los grandes precursores de todo este movimiento, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues a grandes artistas que se convirtieron, Maximino Javier, siempre con esta cuestión como muy mágica. Y ya, bueno, podríamos inundar diapositivas con obra y obra y obra, ¿no? Y ya más recientemente, otras generaciones más actuales, me encontré el otro día en una ley curiosísima de Doña Flores. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Doña Flores? Que tiene un par de piezas en la obra de en la bueno, entonces una nueva generación más joven de Doña Flores, que también va explorando y va como haciendo otras estéticas. Esta es una combinación de escenografía, ¿no? Con pintura en televisión. O Amador Montes, también tiene un lenguaje como mucho más de diseño gráfico, como incorporando otros lenguajes. Alejandro Santiago, Emanuel López. Hay como siempre mucha, por ejemplo, aquí Emanuel López también se ve, un regresar, hay como un permanente regreso, ¿no? A lo mejor
alejas un poquito, pero otra vez, ¿no? Como a la tierra, a las raíces, al terruño, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si se ven muy bien, estas son por ejemplo las típicas guaraches que dicen típicos de allá, ¿no? Que llevan los campesinos. Los campesinos o los jóvenes están, esos son también, o sea, ese es un chico de 30 años, actual. No, ¿Cómo incorporan como esos símbolos del terreno, ¿no? Con una estética como muy contemporánea, ¿no? Pero esos guaraches del campo, esas son las grecas tradicionales que están en los yacimientos de las pirámides de allá de Mitla, ¿no? Son maneras de grabar la piedra también, ¿no? Y entonces, ya para cerrar, ¿no? En Oaxaca siempre, paralelamente al arte por el arte, a la estética, al realismo mágico, la cuestión política, ¿no? La cuestión política está muy presente, sobre todo hubo una gran revuelta en el año 2006 en Oaxaca, y hizo que los artistas otra vez salieran a las calles, y desde el 2006 ya nadie los puede volver a meter, ¿no? Ajá. Y ha habido muchos colectivos. Uno de los colectivos muy interesantes y muy activos al día de hoy se llama Los Subterráneos. Y también es interesante porque salen a las calles y lo combinan, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, siempre con un contenido muy reivindicativo. Aquí es decir, esto es papel, ¿verdad? Todo esto es papel. Entonces hacen un mix, porque esto lo hacen sobre las mismas planchas de madera, en el MDF, ¿no? Que es el conglomerado de madera, lo tallan y lo imprimen en una hoja como casi de periódico, muy finita, o sea, hay que tener, porque no es el papel carbón, como podemos ver en las fotografías aquí de 300 gramos, o sea, es casi es pesado el papel, aquí es una cosa de papel periódico prácticamente, para imprimir eso en unos formatos tan grandes y que se te rompas y que se te, ¿verdad? Es todo una técnica y una expertise, un saber que ellos han desarrollado muy bien, ¿no? Entonces, imprimen eso en el mismo formato y luego también la adrenalina otra vez de salir a la calle, eso sale de la noche. Ay, ya no lo puse, pero iba a poner una fotografía donde están ellos en las noches. Claro, como son grandes, tienen que salir en la madrugada con la escalera, ¿no? Y con el sol, porque ya no te alcanza nomás la mano así o la esponja, ¿verdad? Es para alcanzar hasta arriba, ¿no? O estas figuras que también, o sea, aquí todavía es fácil porque es cuadrado, o sea, este es el papel tal como se imprimió, pero aquí lo grabaron, lo imprimieron y lo recortaron, ¿no? Entonces, y estas son figuras también como muy indígenas, con atuendos típicos de las diferentes etnias indígenas que todavía viven al día de hoy, ¿no? Y con el guajolote, bueno, el puma, también animales como muy sagrados dentro de toda la cosmogonía mesoamericana. Aquí es una mujer indígena, ¿no? Aquí lleva rebozo y con el rebozo lleva su mercancía. Son imágenes actuales que no hay real y no están vigentes, ¿no? Y aquí es lo que con los cántaros pero bueno, si se ven aquí el mensaje político es fuera, capital, extranjero, de Oaxaca. Y esta, o sea, esta yo creo que lleva unas semanas, o sea, es de lo más reciente de la producción. Expats colonies. Que hace referencia a los expatriados. O sea, ahora, es una crítica a todos los extranjeros que se afincan allá, ¿no? Que, bueno, también, bueno, no sé si sabe, pero en Madrid, por ejemplo, también está habiendo un en contra de la gentrificación, ¿no? A causa de todos los extranjeros y todo el cambio del perfil de las viviendas, ahora son viviendas que se alquilan no para vivir, sino solamente de manera temporal para vacacionar, y las plataformas de Airbnb, ¿no? Entonces, y todo lo que está implicando socialmente el desplazamiento de las poblaciones
poblaciones que las están expulsando hacia la periferia. Entonces, en Oaxaca ahora está habiendo como un movimiento de resistencia, de protesta, ¿no? Y de una manera, una estrategia de la protesta es visibilizar el problema a través de la gráfica. Entonces, esta gráfica cercana a los problemas sociales de los sectores como más desempoderados, ¿no? Entonces es bonito porque en este sentido ellos reivindican como la economía informal, la economía del día a día, la economía que permite subsistir a estas mujeres y lo contrapone a este concepto de los expatriados es una nueva forma de colonización, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el discurso político que ahora se está manejando desde la gráfica y estas técnicas que retoman la cuestión del muralismo, del gran formato del espacio público, de sensibilizar, de concientizar, ¿no? Pero con otras técnicas, ¿no? Bueno, pues... que también es curioso que la actividad gráfica es tan importante en Oaxaca que desde hace unos años han implementado un tour turístico, bueno, en las contradicciones, un tour turístico para ir recorrer y conocer los diferentes talleres de grado. Entonces, si van para allá, tienen que hacerse con eso porque es muy bonito, ¿no? O sea, tener la posibilidad de conocer, o sea, no solamente ver el grabado colgado, ¿no? Como lo conocemos en la pared, en un museo, en una galería, ¿no? Sino entrar en el taller y ver toda la mística, ¿no? Para mí es una experiencia que es como entrar en un templo, ¿no? Es un lugar sagrado donde se respira, es otro ritmo, es muy colaborativo, además el mismo proceso de elaboración del grabado es como una práctica colaborativa porque están involucradas diferentes gente, no solamente el acto individual del que está pintando, sino que luego viene el maestro, el que sabe imprimir, el que maneja la prensa, luego el que maneja la aplicación de los tintes o de los ácidos, o los diferentes elementos que hay que, ¿no?, utilizar. Entonces es como una cuestión de equipo muy interesante, ¿no? Y, en fin, esto es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta? Si alguien quiere. A mí me llamó la atención que solamente he visto una mujer. Y la he visto muy concienciada con... Porque implica como más ejercicio físico, ¿no? Que la prensa, que agarrar la piedra, las piedras pesan toneladas, o sea, como que son contextos de trabajo que han sido como más masculinizados que un taller tradicional de pintura de caballete, ¿no? Entonces, ahora en Oaxaca está habiendo como una reivindicación en ese sentido, ¿no? De querer introducirse y empezar a crear. Y de hecho, normalmente esos talleres pertenecen a hombres, o sea, como los medios de producción del arte, en este caso de los grabados, esos talleres son siempre masculinos, ¿no? No conozco nadie, una mujer que tenga un taller de producción. Se están como introduciendo más en la elaboración, ¿no? O sea, como artistas, no tanto como productoras. Bueno, yo tengo que agregar que en la exposición Oaxaca, la que verán en la pantalla, está Eva Guerrero y está Justina Fuentes. Está Justina fue Fuentes. esposa de Oaxaca. Y con el arte de hoy, bueno, ella tiene una buena producción, tiene una buena producción. Sí, Justina Fuentes dentro de también el realismo. Pero sí, son las mismas. Aquí, yo he grabado en murales y hay muchas mujeres que han grabado porque no pesa tanto como una silografía, pero en papel es silografía, con tinta, con fuerte, es un tópico que es manejable.
que se puede, no se necesita fuerza. Y lo bueno del grabado es que para todo el mundo, mucha gente puede adquirir una colección de grabados sin gastar mucho dinero para todo el mundo, sea político o no político, es siempre muy solidario. Se pueden intercambiar en trueque, entre grabadores, es muy... Sí, se resta, ¿no? A ese tipo de prácticas así. Ah, sí. Pero sí siempre hay que poner, no, sí, no es lo que me parece. Sí. Lo que nosotros fuimos expatriados en México. Y lo que uno aprecia mucho y está a flor de piel en México es todo el tema de la artesanía, que es única en México. En las calles, en Oaxaca, los telares, el tema de la cultura. O sea, México tiene una vocación de, yo no sé si la artesanía es equivalente a arte gráfica, pero mucha de la artesanía tiene de arte gráfico, que no está en las paredes, que no está en las galerías, está en parte en ese mercado turístico que se critica desde la actualidad, pero que es el sustento de mucha gente muy creativa. En la papel maché, perdón, tenemos un sol, el papel maché, que es una obra de arte y está en la calle. Eso es lo que es fascinante en México, y obviamente es anónimo. Sí, hay una tradición ahí creativa muy interesante, ¿no? Muy vasta. Yo soy totalmente de acuerdo con el arte en México es en la calle. En todos los lugares hay arte. Oaxaca está, pero no solamente, todos los ciudades hay arte. Eso para nosotros de vivir 6 años en México. Fue una gran sorpresa de ver todo ese arte que dice. Yo tengo algo para ustedes. Muy bien. Adriana, una cuestión técnica. En el momento en que estabas contando estas partes subversivas que estaban aplicadas en los murales, pero que eran asumidas en un grabado, ¿cómo puede ser un entorno de mundo? O sea, ¿cómo se puede hacer algo así? Sí, son es que luego hay gente que ya se ha especializado en la elaboración de esos propios, ¿no? O sea, hay toda una economía y una especialización, ¿no? En torno a esas necesidades que van surgiendo, ¿no? Bueno, pues, ¿nuevas preguntas? Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Sí. Pues nada, muchísimas gracias.